El Centro de Emprendimiento del Instituto Continental les da la bienvenida a la segunda temporada del podcast Emprendedores en Acción. En esta nueva edición, renovamos nuestras historias de éxito, de la mano de grandes profesionales que convierten sus acciones en un solo propósito: construir inteligencia colectiva e impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Soy Ana Lucía Ramón, y juntos encenderemos nuestro ADN emprendedor, conociendo de cerca la experiencia de Kevin Andamayo, egresado de la carrera de Diseño de Interiores del Instituto Continental, y su empresa Idearc, una propuesta que busca crear espacios funcionales y, sobre todo, brindar ergonomía y satisfacción en las personas. Con él hablaremos sobre la importancia de presentar a detalle una propuesta de diseño, la capacitación constante para diferenciar el servicio y la estrategia para conformar un equipo potente y especializado. Kevin, iniciamos contigo el primer episodio de la segunda temporada de Emprendedores en Acción. Es un gusto contar contigo. Cuéntanos un poco, ¿qué hacías antes de iniciar tu empresa? Y detalla también cómo surge Idearc y en qué se enfoca. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ana Lucía? Un gusto brindarme este espacio para poder comentar un poco de mi experiencia y el proceso en el cual yo voy convalidando conocimientos, experiencias, ¿no? Y comentarles un poquito más el cómo ha sido el día a día y cómo comencé a formalizar todo esto, ¿no? Bueno, mencionarles que a un inicio yo provengo de una familia de constructores en el cual muchas veces acompañaba a mis padres a realizar el proyecto y escuchaba al cliente pedirle cierta información de cómo podría hacer los acabados, qué color podría ponerle de cerámico, qué color podría pintar mis paredes. Y bueno, desde nuestro punto de vista empírico, mucho antes de que comience a estudiar la carrera de diseño de interiores, nosotros le explicábamos o le detallábamos mediante algunas fotografías que podía hacer de esta forma, ¿no? Al cliente le gustaba, pero no estaba completamente convencido de lo que nosotros le explicábamos. Es donde ahí yo comienzo un poco a meter a internet, a informarme cómo se podría decorar, darle más vida al ambiente, y comienzo a recabar algunas ideas, y ahí me di cuenta que tenía un potencial en creatividad, ¿no? Podía combinar quizás que una imagen sacaba cierto detalle, unía con otra imagen y le explicábamos al cliente qué podíamos hacer. Y muchas veces le encantaba, pero no era funcional, tampoco era, digamos, un proyecto ya completo, ¿no? Porque no era un experto en el tema, no conocía, era empírico. Es ahí donde yo conozco a un arquitecto en un proceso del trabajo. A mí me llamaba mucho la atención el tema de decoración en drywall, siempre me llamaba la atención. Yo, mediante este punto o este rubro de trabajo que yo buscaba, ingreso a trabajar con el arquitecto y él me contrata netamente para ese servicio. Me decía que me iba a explicar cómo se hace el proceso, qué materiales se usa. Entonces era como un ayudante en obra, ¿no? Cuando ya estoy dentro de la empresa del arquitecto Elvis, me doy cuenta que él era arquitecto de interiores y se abocaba mucho a todo el tema que es diseño de interiores. Y es ahí donde a mí me fascina la carrera. Me quedo completamente enamorado de mi carrera, muy al margen del sueldo que recibía en aquellas ocasiones, pero yo era feliz lo que desarrollaba. A tal punto que llegué a tener demasiada confianza, me convertí en el brazo derecho del arquitecto, estaba al mando, me dejaba al mando del personal, de cierta cantidad de personales, y él viajaba por temas de proyectos o agarrar ciertas obras más adelante. Y de alguna forma los trabajadores, por decir, en algunas oportunidades se presentaban un problema, me comentaban a mí, ¿no? Como yo estaba el encargado de obra, me decían qué podíamos hacer, cómo le podíamos dar solución a este problema o qué tipo de acabado le podíamos dar. Gracias al arquitecto me dio la libertad de poder explayarme o poder expresar mis ideas, ¿no? Él me decía, ¿sabes qué? Mira, yo creo que busca la mejor forma, ve la mejor forma, que más iluminado, que mejor acabado, y hazlo a tu perspectiva, pero siempre me daba cierto punto de vista. Es en este momento en el cual yo me sentía valorado y me sentía con la capacidad de poder manejar esta cantidad de personales, ¿no? Y bueno, ahí nace la idea de crear la empresa. ¿Cómo crea la empresa y por qué tiene este nombre? Idearc. Idearc es un sentimiento, le agarré bastante cariño a la hora de yo poder registrar la empresa ante Indecopy. Cuando presenté mi primera propuesta de registro de marca, Indecopy me rechazó por fonética y tipografía, y el diseñador gráfico me dijo que teníamos que cambiar todo, ¿no? Para mí era, bueno, un sentimiento que ya tenía con Idearc,
no sé, cierta experiencia. Entonces, dejar todo eso o todo ello para mí era algo triste, ¿no? Porque sentía que algo mío se iba a alejar, o sea, se desprendía de mí. Entonces, junto con toda esa experiencia que tuve, le comenté al diseñador gráfico que no podía, que era un sentimiento bien difícil de poder dejar. Me ayudó a mejorar, a cambiar la fonética, pero idear siempre tiene que estar idear. Presentamos propuestas tras propuestas en Decopy hasta que ya nos aceptaron, y ahí es donde nace IDEARC. IDEARC es una iniciativa de crear ideas propias, ¿no? Es una parte del apellido y nombre que yo tengo unido con una idea, ¿no? Interesante, Kevin, lo que nos comentas, cómo es el desarrollo de tu empresa. De repente hubieron ciertos problemas, pero lo has logrado superar, dando detalles a lo que hemos pasado recientemente. Hemos pasado más tiempo en casa y eso ha evidenciado la necesidad de tener espacios y muebles que sean funcionales y ergonómicos. Bajo tus conocimientos, ¿qué debe tener un diseño para generar bienestar en el cliente? Este punto es bastante interesante para que a un cliente le encante la propuesta o proponerle algo a un cliente. Tenemos que saber muchas veces preguntar, tener que recabar cierta información para darle en el punto, en el clavo, como dicen, atinarle a lo que el cliente busca. Entonces, recabamos información del cliente, tanto las necesidades, las carencias que tiene el cliente, y le proponemos los muebles que tienen que ser completamente personalizados y ergonómicos. En nuestro punto, nosotros nos enseñaron medidas estándares en el cual se tiene que plantear un mueble, ¿no? Yo me aboco más que nada al cliente, ¿no? Digamos, si el cliente quiere un mueble de 50 centímetros, tengo que ver primero la talla del cliente, si se adapta a las necesidades, si el cliente lo va a poder trabajar de una forma más cómoda, y muchos aspectos para plantear un diseño, ¿no? Increíble, Kevin, lo que nos comentas de hacer esta medición, de observar, ¿no?, las condiciones físicas que tiene el cliente para poder adaptarlas y darles esta comodidad. Pero también otro punto importante es el presupuesto a la hora de diseñar. ¿Cómo logras convencer a tus clientes para apostar por propuestas desde las más ambiciosas hasta las más económicas? Este punto también es muy atractivo hacia mí, ya que para poder nosotros plantear determinados diseños o proponerle al cliente determinado mueble, el tema del presupuesto, el tema económico es un factor que a nosotros nos limita bastante, ¿no? Pero yo creo que acá tiene que ver mucho cómo tú vendes un proyecto. Definitivamente el cliente nos va a decir, tengo determinado presupuesto y no me puedo exceder de eso, ¿no? Y no podemos quizás salirnos de ese monto, pero yo, en lo personal, cuando yo voy a determinado proyecto y converso con el cliente, les explico cómo tiene que ser un mueble, que no solamente tiene que verse bonito, les explico mediante fotografías, gráficos que hemos aprendido en clases en el Instituto Continental, de cómo hacemos un boceto, le explicamos mediante un video, teorías de color, texturas y muchas cosas más. Y entonces el cliente es donde ahí hace el esfuerzo, donde quiere sentirse bien. Su mentalidad cambia, ya no quiere un simple mueble que sea bonito y estético, en un mueble que se adapte completamente al cliente, ¿no? Y el cliente muchas veces opta por, mira, el cliente nos dice, tenemos determinado presupuesto, y al final, con toda la explicación o todo, con todo lo que nosotros le detallamos, sí, hace el esfuerzo y terminamos convenciéndole al cliente que ese mueble se adapta a él y verdaderamente va a ser satisfactorio al final para él. Excelente, Kevin, lo que nos has estado comentando acerca de cómo la carrera de diseño de interiores que estudiaste en el Instituto Continental te sirvió para tener cierta facilidad de mostrar tus creaciones, mostrar el antes, el después, pero también es muy importante las herramientas digitales que has utilizado para mostrar tus proyectos. Coméntanos un poco de ello. En ese tema del proceso, nosotros cuando tenemos una visita técnica o un asesoramiento a un cliente, contamos con algunos programas que llegamos en el curso de, por ejemplo, AutoCAD, el SketchUp, el Revit, que son muy importantes. Definitivamente eso es lo más importante que puede haber en la carrera, ya que mediante eso nos vamos a poder desempeñar y mostrar al cliente lo más real que podemos ser en un proyecto, ¿no?
Kevin, si bien hemos estado hablando acerca de idear como empresa, queremos conocer cuál es el equipo que te acompaña en la actualidad, con cuántas personas trabajas, qué funciones cumplen y en tu consideración, qué profesionales debe tener un equipo Power del diseño de interiores. En lo personal, nosotros trabajamos con un determinado número de personas dependiendo del proyecto. Ya somos actualmente 6 personales que trabajamos en obra, 6 colaboradores que están dentro de la empresa. Y si el proyecto requiere, digamos, un proyecto de una magnitud más grande, por lo general optamos por hacer convocatorias y recaudar más personales, ¿no? Va a depender mucho también del el plazo que tengamos para entregar dicho proyecto. Ahora, el equipo Power que debe tener una empresa, ¿no? Yo creo que va a depender mucho también del tipo de jefe que tenga dicha empresa. Por lo general, yo a la hora de terminar o a la hora de entregar un proyecto, me reúno con todo mi equipo, les doy las felicitaciones, nos damos un abrazo y les recalco que quedó muy bonito, que fue un boom la entrega. Y no solo ello, sino soy de las personas que a la hora de entregar un proyecto, nosotros nos vamos a celebrar, a tener una pequeña cena o un almuerzo donde podemos expresarnos, decirnos qué nos ha faltado, en qué hemos fallado, qué podíamos mejorar más adelante. Entonces, eso hace que nuestro grupo se fortalezca y se crea una familiaridad dentro de nosotros. Y eso ayuda a que una empresa siga surgiendo, ¿no? Importante, Kevin, lo que comentas de liderazgo, de cómo animas a tu equipo, cómo los acompañas, cómo celebran los logros que obtienen. Entonces, a tenerlo en cuenta, ya que es muy importante la cabeza que dirige una empresa, ¿no? En este caso, la experiencia que nos has contado, el relacionamiento que tienes con tus trabajadores, que es súper positivo. Antes de finalizar, Kevin, vamos a hacer un ping-pong de palabras. Solo debes contestar con una frase que englobe lo que significa para ti. Atento, que ya comenzamos. Diseños. Explosión de ideas. Muebles. Ergonomía. AutoCAD. Inicio del cambio. Ergonomía. Interacción entre el mueble y el ser humano. Instituto Continental. Sabiduría. Gracias, Kevin. Hemos aprendido mucho de tu empresa, una apuesta potencial y consciente para generar bienestar en sus clientes. Estamos seguros que muchos emprendedores que nos escuchan se sentirán motivados y decidirán incorporar el impacto que genera la comodidad en la salud de las personas. Por ello, queremos que compartas con todos dónde encontramos a Idear y cuáles son tus redes sociales para observar los maravillosos trabajos que realizas y si existen personas interesadas en contratar tus servicios, ¿cómo nos contactamos? Agradecido con usted, con Ana Lucía. Muchas gracias por comentarle un poquito de mi experiencia. Me encuentran en Facebook como @RomeroInteriorista. Mi fanpage es Diseño y Espacios Interiores. El número de contactos, el 927-688188. También contamos con una tienda física que está ubicado en Huancavelica 1775. Una referencia más exactas es Huancavelica y Manzanos. Nuevamente, muchas gracias, Kevin. Estamos seguros que muy pronto Idear ampliará sus horizontes. Muchas gracias nuevamente, señorita Ana Lucía. Gracias por poder comentarles un poco de mi experiencia en el inicio de la empresa, el rubro de diseño de interiores. Agradecido con el Instituto Continental. Gracias a ello he podido yo llevar ciertos puntos y expresarles las necesidades de Huancayo, ¿no? Y en verdad muy agradecido con ustedes, darles sugerencias o algún emprendedor que quiere iniciar su empresa, dar lo mejor de él. Los inicios son difíciles, pero satisfactorios. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Estamos seguros que el consejo que nos has dado va a ser aplicado por todos los emprendedores que en este momento nos van a escuchar. De esta manera, llegamos al final sin antes recordar que en el Centro de Emprendimiento del Instituto Continental creemos en la mentalidad y espíritu transformador de nuestras y nuestros estudiantes. Por eso, ponemos a disposición de todas y todos emprendedores en acción. Un espacio digital donde podrán activar su capacidad innovadora y apostar por sus ideales y convertirlos en realidad. Recuerden que pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify,
como Emprendedores en Acción. Además, pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Emprendedores en Acción los espero en un próximo capítulo. Nos vemos.